Bien, continuando con el despertador, ahora pasamos a otra entrevista. En esta vez para hablar de economía vamos a hablar con el exgobernador del Banco Central y también ex secretario técnico de la presidencia, lo que hoy es el Ministerio de Economía. Bueno, ahí estuvo don Guillermo Carán también, que aquí le damos la bienvenida. Don Gracias, Guillermo gracias siempre por la dándole invitación. seguimiento. Muchas gracias por estar con nosotros en un lunes que siempre es complicado, Pues ¿verdad? sí, sobre todo un lunes lluvioso, ¿no? Lunes lluvioso, lunes con tráfico y con lo que eso representa para Sí, todos, sí, el malestar del tráfico y además en el bolsillo, tener que invertir un poco más en gasolina y sobre todo cuando hay en el ambiente este asunto de la reforma fiscal que a todo el mundo le está un poco preocupando, porque hace 4 años cuando se habló de la reforma fiscal no se tomó muy en serio, tomando en cuenta que era la primera administración del presidente Abinader. Ahora va a comenzar su segunda administración y como ya no hay posibilidad de una tercera, ahora parece ser que puede que sea en serio. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles son los puntos básicos que debería de tener una reforma fiscal en este momento? Bueno, yo creo que en cierta forma la sobreexpectativa que hay en el ambiente con relación a la reforma fiscal se debe a que así fue muy anunciada durante el proceso electoral y poco definida. Entonces ha creado como una especie bueno, incertidumbre. En cierta forma es buena, pero hay que tener mucho cuidado, independientemente de los aspectos técnicos de la pregunta, porque acabo de oír a Esteban y prácticamente yo endoso todo lo que él ha planteado en términos de que hay que abordar el gasto, hay que abordar la simplificación del sistema tributario, hay que revisar las tasas, hay que tener en cuenta que si la presión tributaria es baja es porque hay mucha informalidad, que es uno de los elementos nuevos que tiene nuestro sistema económico, pero también hay que tener en cuenta que estamos en una economía ralentizada, o sea que no podemos hacer una palurga, una vorágine con la reforma fiscal para que no obstaculice la economía. Por eso venía hasta cierto punto preparado con un cliché de decir que hay que tener mucho cuidado de que no se politice la reforma fiscal. Pero no solamente que no se politice, que no se resistan, porque ya veo que hay sectores que están anunciando a mí no me toques. Y yo creo que una reforma fiscal que tiene que ser, conforme manda nuestra Constitución, tiene que haber equidad, equidad tributaria. Y nadie puede resistirse a una reforma porque hay que tener mucho cuidado que el no hacer las reformas implicaría posponer los cambios necesarios, hacerlo más doloroso, porque mientras más se pospongan es más doloroso y más costoso, e incluso costoso políticamente. Ahora, Guillermo, por ahí está la situación de que nosotros, por ejemplo, tuvimos una gran reforma, vamos a decir, una gran reforma tributaria y una gran reforma arancelaria a principios de los años 90, con aquella reforma de Joaquín Balaguer que prácticamente cambió el modelo económico del país o se adaptó el sistema tributario al nuevo modelo económico que teníamos. Esa fue una gran reforma. Luego hemos tenido una especie de parches. Ahora uno se pregunta si se va a hacer una reforma fiscal, ¿para qué se va a hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo? Y que entonces ese sea el uso que se le dé y no precisamente que sea para que se diluya en gastos. Claro, definitivamente tiene que hacer una reforma para reorientar la economía, para una mejor distribución incluso de la economía, para evitar las inequidades que hay en el sistema vigente y en el proceso de desarrollo nacional, porque la economía dominicana en general ha tenido un crecimiento satisfactorio históricamente, pero la gente se queja, bueno, donde no recibo los beneficios del crecimiento. Pero permíteme terminar el hilo de lo que venía diciendo, de que no se puede resistir la reforma porque puede tener costos que son políticos, porque resistir una reforma puede significar posponer los cambios necesarios que un país necesita, o el riesgo de que se nos impongan, como es el caso, por ejemplo, de las imposiciones que aquí se hicieron en los años 83 y 84, y que como se hicieron en Venezuela, que por imponerla surgió el modelo Chávez, que todavía está vigente, o en la situación embarazosa que está pasando Argentina. Entonces yo creo que no debemos resistir la reforma, debemos diseñarla e implementarla nosotros mismos.
pero al mismo tiempo tampoco debemos desbocarla, porque también veo que ha habido una profusión de propuestas que exacerban las expectativas. Y yo le pediría a los agentes económicos activos y a los agentes sociales que actuemos con la prudencia y la moderación que este cambio tan importante se tiene que producir, a proporcionarle serenidad para que no desbocar el caballo de la reforma, ¿no? Que no corra más rápido de la cuenta, pero tampoco que no sea resistida para que no avance como debería hacer. Yo creo que necesitamos una reforma para que la economía pueda reorientarse, relanzarse. Repito, hemos tenido momentos de ralentización económica y que necesitamos relanzar para que poder seguir el ritmo de crecimiento económico. Guillermo, cuando dice que hay sectores que ya se están quejando, que quieren que no los toquen, ¿se está refiriendo a estos sectores que tienen secciones especiales de hace décadas y que las siguen teniendo pese a su buen desempeño económico, muchas veces gracias justamente a esas extensiones? Bueno, yo creo que ese es el más delicado de los sectores, porque fíjate, cuando un Estado dice yo quiero incentivar una actividad económica, establece sacrificios fiscales, o el eufemismo de ahora, gastos tributarios, pero es una regla que ha impuesto el Estado. Si el Estado, por ejemplo, dice ahora ya no van, o hay que diferenciar muy bien si es que ya no van de ahora en adelante o que si ya no van del pasado. Pero si ya no van de ahora en adelante puede haber un reclamo de inequidad, en el sentido de que hay un sector que sí se favoreció y otro no, entonces a mí me tienen que dar el beneficio del que se ha favorecido. Algo saltando un poco lo loco, algo similar a lo que pasa en el sistema eléctrico, que siempre termina pagándose el precio de la energía a los generadores al costo del más ineficiente, pero es el que perjudica a la población. Yo creo que es un tema que hay que estudiar con serenidad porque sí, en general, las exenciones en el país han tenido un gran vicio y es que se conceden por un plazo y que siempre cuando se llega el plazo ahí se busque alguna vía para evitarla, para prolongarla, y eso realmente es un mensaje que el Estado debe ser muy cuidadoso al fijarla. Aunque hay una situación ahí, don Guillermo, y es que, por ejemplo, está el caso de que tal vez no sea necesario quitar exenciones, pero sí revisar exenciones. A veces uno se pregunta, ¿qué tan efectivo es el gobierno en cuanto a la fiscalización de esas exenciones? O sea, tal vez si hubiera una fiscalización mayor y una mayor auditoría de esas exenciones para determinar que efectivamente están llegando donde deben llegar y que a quienes le llegan esas exenciones no están utilizándolas o desviándolas, posiblemente se logre ahí una reducción de ese gasto tributario sin la necesidad de eliminar ese gasto tributario, sino simplemente verificando que, óyeme, tú estás recibiendo 100, pero yo veo que tú estás utilizando 75 y estás desviando 25. O sea, entonces si lo fiscalizo podría obtener una mayor efectividad y un ahorro, aún sin quitar las exenciones fiscales. Yo creo que lo más importante en este caso es que se debe alentar lo que propicia el desarrollo. Si una actividad económica, por ejemplo, está desarrollándose bien, bueno, tú te puedes preguntar, ¿para qué sacrificarse fiscalmente si al fin esto está caminando bien? Ahora, hay otras que, por ejemplo, están rezagadas, el caso de la agricultura, con relación a la situación macroeconómica general y también con relación a los propios sectores que son dinámicos, como que están ya advirtiendo últimamente que se necesita alentar la rezagada, alentar la primaria, alentar la agricultura, porque si no los beneficios de un sector como el turismo se neutralizarían. Me parece que ese es un poco de filosofía, que es lo que debe primar. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que hay un tema de fiscalización, un tema general de fiscalización, no solamente con el tema fiscal. Yo me hago frecuentemente esas preguntas. ¿Esas facilidades bancarias que concede el Banco Central están debidamente fiscalizadas o están siendo aprovechados por el sistema financiero para
por ejemplo, sanear su cartera o refinanciar operaciones, y en ese caso no están produciendo el efecto económico para el cual fueron diseñadas. Sí. Me parece que en el país en general hay una necesidad de una mejor supervisión y fiscalización para que las políticas públicas que se diseñen beneficien a los sectores, a la economía y a los sectores sociales para los cuales fueron diseñados. Sí, desde uno de los aspectos impositivos que ha sido muy cuestionado por años es el de que tiene que ver con los combustibles y además por esta fórmula tan compleja para establecer los precios. ¿Sería un buen momento esta ocasión para reformar, rediseñar los impuestos a los combustibles por un lado, y por el otro, lo que he estado escuchando con bastante frecuencia en el Congreso es la posibilidad de bajar el ITEVIS? ¿Es posible en este momento bajarlo? Sobre la segunda, yo creo que es un consenso de que, sobre todo para la simplificación tributaria, para obtener mayor fluidez, que incluso puede traducirse a mayores recaudaciones, porque por ejemplo la reforma fiscal que nosotros hicimos, el gobierno reformista en los 90 redujo los aranceles y las recaudaciones no se mermaron, al contrario, aumentaron. ¿Por qué? Porque los agentes económicos entendieron que era justa la tasa y entonces fluían, no ponían trabas, no ponían obstáculos, no hacían trampas. Y eso es una ventaja de las tasas cuando son razonables. Yo siempre tomo como referencia el diezmo de la Biblia, ¿no? El 10%, pero cuando tú lo comparas con un 18, bueno, hay una distancia del sector servicios es 28. Ahora, sobre la primera, yo siempre, Pero antes de entrar a la primera, en ese caso usted favorecería que, por ejemplo, se baje la tasa del ITEVIS y se generalice el cobro. Sí, que se generalice lo más posible, se amplíe la base. Yo creo que habría un efecto neutralizador, porque hay un poco de politiquería también en esto de las tasas bajas. Que no puedo ponerle producto ITEVIS al arroz, por ejemplo. Pero la funda en que viene el arroz tiene ITEVIS, el saco que viene el arroz tiene ITEVIS, el transporte del arroz, la industria que procesa, los molinos que procesan tienen ITEVIS. Entonces, si tú tienes 18, el costo final se aumenta. Pero si tú lo bajas, pones tú 10, entonces podría reducir o neutralizar el efecto de la tasa final. Sí. Ahora, sobre la primera, incluso desde que estaba en el gobierno, yo siempre propicié que había que liberalizar el mercado de combustibles, como también el eléctrico. Yo no entiendo cómo una economía libre de mercado, sobre todo tan libre y tan abierta como la nuestra, tiene elementos regulatorios de fijaciones de precios que si tú te pones a ver son contrarios a la sana competencia, porque una sana y hasta la competitividad que tanto se pregona, que se quiere alcanzar, no puede haber competitividad sin competencia. Entonces, aquí tenemos dos sectores claves en los cuales los precios son fijados y esos precios reducen la competencia. Al contrario, en el caso de los combustibles, aquí hubo una vez una estación de combustible que bajó los precios y lo sancionaron. Bajó el Turbí, en el Cibao. Cuando en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, a distancia corta tú tienes precios diferentes. Pero, por ejemplo, con ese sistema de fijación de precios, yo creo que no se fomenta la competencia ni la competitividad. Yo propiciaría que la liberalización del mercado de los combustibles en lugar porque la propuesta que ha hecho el Ministerio de Industria y Comercio, a mi juicio, complica. Tú hablabas de las fórmulas. Complica porque agrega más elementos en la ecuación para fijar precios. Y entonces ahí entra un elemento de negociación y de corrupción. Yo pienso, por ejemplo, que el hecho de establecer un margen de distribución, un porcentaje de distribución para los combustibles y de transporte, eso disminuye la competencia. Me parece incluso que la fijación de precios en general
reduce la competencia. Yo creo que debe establecerse un impuesto sobre los combustibles y dejar que los precios funcionen de acuerdo a la demanda. Claro, eso tiene un riesgo, Claro. tiene el riesgo de la especulación, pero el Estado tiene, en este caso, la refinería de petróleo, que puede actuar como un elemento neutralizador de la especulación. Es que eso tampoco afectaría básicamente al gobierno en el sentido de que los impuestos a los combustibles se mantendrían igual. Y lo digo así porque de todas maneras eso representa más o menos un 10% de los ingresos del Estado. A lo que usted se refiere es a que los márgenes de transporte, distribución, comercialización sean libres y no fijados. Claro. Entonces claro, así ellos pueden competir claro. entre ellos los propios distribuidores. Sí. Sí. Ya. Creo que sí. Y también en el sector eléctrico algo similar, porque por ejemplo, algo que nos olvidamos con frecuencia, quizás en este ímpetu que hay con el tema de la reforma fiscal. Un sector clave para terminar el déficit fiscal es el sector eléctrico, que tiene un déficit enorme. Y parte de ese déficit se debe al sistema de precios que generalmente se fija al productor, en base al productor más ineficiente, que castiga la economía y castiga a la población. Entonces, también ahí hay que abordar un sistema de competencia y de mejorar el sistema de mercado, de comercialización de los combustibles, rediseñando todo el sistema, que han sido últimamente, en los últimos años, han sido establecidos mucho en base a parches y en base a soluciones improvisadas. Y sobre todo eso ha creado un sector muy rentable, pero que drena por las pérdidas que hay en el sistema eléctrico, qué sé yo, casi un 40%, drena la finanza pública. El principal fuente de subsidio del fiscal está siendo el sector eléctrico. Entonces, eso hay que abordarlo como parte de una reforma fiscal. Que sería complicado porque uno menciona, don Guillermo, que ese es un elemento al que hay que meterle mano porque ciertamente absorbe 1.500 millones de dólares del erario cada año. Ahora, ahí hay derechos adquiridos, ahí hay contratos vigentes, que son contratos de compra y venta a precios específicos, los llamados PPA, que no se pudieran alterar. O sea, que establecer un mecanismo de reducción de costos de generación hacia el mediano plazo se torna difícil. Sí, pero por eso yo creo que insisto al esquema que venía con la mente de que no se puede ni politizar, ni desbocar, ni tampoco resistir la reforma. Yo creo que ahí entra un factor de negociación en la medida y de consenso y de concertación, en la medida en que se le haga comprender a los agentes económicos que hay que revisar determinados contratos, tiene que hacerse, tiene que lograrse. Por ejemplo, en los gobiernos reformistas se negoció el contrato con la Falcon Bridge, Antonio Guzmán renegoció con la explotación de oro. O sea, hay disposiciones contractuales que son perjudiciales para la economía en algún momento dado, para la fiscalidad, pero pueden renegociarse. Si se han hecho negociaciones con las grandes mineras, ¿por qué no hacerlas, por ejemplo, con las empresas que conforman el sistema eléctrico? Y en ese sentido, me preocupa un poco la actitud política hasta ahora dibujada por los partidos opositores, porque aparentemente se están resistiendo como parte del esquema que traje en la mente, ¿no? Del mensaje fundamental que traje en la mente, de que ni politicemos, ni resistamos, ni desboquemos la reforma fiscal. Pero los sectores políticos están aparentemente resistiéndolo. El caso del PLD, bueno, que hasta cierto punto hizo modificar el lugar de reunión de la visita que el presidente Abinader le iba a hacer a Abel Fernández. La Fuerza del Pueblo, parece ser que el colectivo de directivos como que está dudando todavía, poniéndole trabas y no se puede. Leonel Fernández tiene que apostar muy fino porque él salió como líder de la oposición, él fue presidente de la República. En cierta forma es un lujo para
para el país que el principal líder opositor haya sido presidente, porque él pasó por eso. Y además fue una figura que apostó al consenso, a la negociación. Tú recuerdas a toda aquella movilización que El se diálogo hizo con nacional. el diálogo nacional. Sí. Entonces, ¿cómo ponerse ahora él como persona y el PLD como partido crearon una mística nacional con relación al diálogo nacional? Hubo hasta opiniones en todo el territorio nacional e incluso con la reforma constitucional, con la nueva constitución del año 2010, hubo movilizaciones provinciales. Sería muy cuesta arriba para los opositores, entiéndase, la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque ya mi partido y el PRD no cuentan, lamentablemente tengo que admitirlo, pero sería muy cuesta arriba que habiendo sido apóstoles del diálogo y del consenso y la concertación, ahora se rehuyan a una invitación que ha hecho el presidente Abinader. Guillermo, usted nos mencionaba hace un momento que a veces tiene dudas de cuánto se fiscalizan los ingresos y los gastos del Estado. ¿Sería esta la oportunidad, dado que se negocia un pacto fiscal, sería la oportunidad para establecer candados muy estrictos sobre los ingresos del Estado a través de impuestos, sobre también inclusive los impuestos que pagan las grandes empresas, las grandes corporaciones, los grandes importadores? Claro que eso es un punto obligado, como también no es el tema del gasto, que es una forma de poner candado. Que Esteban, no voy a repetir lo que Esteban, bueno, sí lo voy a repetir, lo que Esteban decía, bueno, reformas fiscales, gastos y tributos. Por más que tú pongas impuestos creyendo que vas a financiar el déficit, resulta que ya las expectativas se crean, entonces se gasta más y se neutralizan los nuevos impuestos. Yo creo que el candado también hay que ponerlo a los gastos. Y hay que tener en cuenta que, tú recuerdas que el intento de reforma fiscal que se hizo al asumir en el 2012 Danilo Medina el gobierno, el PLD se retiró de las negociaciones cuando los demás miembros del Consejo Económico y Social quisieron discutir el tema del gasto, porque indudablemente si obtenemos nuevos ingresos, nuevos impuestos, pero los gastos se quedan incólumes, realmente hay un efecto neutralizador. Y lo que es peor, si tú tienes nuevos impuestos y gastas mucho creyendo que vas a tener nuevos ingresos y no lo obtienes, entonces termina en el endeudamiento. Y ahí es que está precisamente la consecuencia final en esto de la resistencia, de que no nos resistamos a la reforma. El Fondo Monetario tiene años en sus declaraciones anuales propiciando por una fiscalidad que conduzca a la disminución del endeudamiento. Bueno, hasta ahora lo hemos tolerado, han sido permisivos con nosotros, pero tú no sabes hasta qué momento, porque la presión de la deuda sigue aumentando. Puede llegar a un punto en que diga, bueno, ya yo no te puedo seguir. Y si el fondo dice eso, imagínate cuál puede ser las reacciones de los y en inversionistas. ese momento considera ¿no? que es sostenible. Ahora, hay un movimiento, Guillermo, entre las propuestas de que bien pudiera establecerse a los fines de ir ingresando a los informales en la formalidad y recaudar alguito, aunque no sea mucho, crear una especie de monotributo entre los micro, pequeños empresarios que hoy día están en la informalidad, que no están en la disposición de pasarse a la formalidad, pero que mientras tanto pudieran tributar. ¿Qué le parece esa? Bien, me parece bien. Creo que es una buena disposición porque insisto que hay que simplificar el proceso de tributación, pero también hay que tocar las tasas. Las tasas constituyen el elemento más fluido para aumentar las recaudaciones y eliminar la informalidad, porque la informalidad creciente que hemos tenido es precisamente por tantas sobrecargas tributarias que hemos tenido con los, qué sé yo, Esteban lo sabrá mejor que yo, 8 o 10 parches tributarios después de la reforma del 92. Ojalá y podamos lograr una reforma fiscal que elimine esa mortificación
periódicas que han complicado, han conducido a la complicación del sistema tributario. Y también el sistema de informalidad también se ha complicado bastante porque ahora hay muchos que no se consideran informales porque tienen un trabajo a través de aplicaciones móviles, trabajo a distancia, pero no pagan impuestos. Sí. ¿Cuál sería la posible fórmula sí, para incluirlos? definitivamente hay muchos renglones nuevos de la economía que no están previstos en el Código Tributario y por supuesto la informalidad tiene una gran gravitación por el tráfico de ilegalidades, ¿no? Y en ese sentido creo que una reforma fiscal seria debe de abordar todo esto que está relacionado con el tráfico de sustancias, de dinero, porque son elementos que han abonado la tradicional informalidad que habíamos tenido ejemplarizado en el chiripero, en el vendedor de frutas. Bueno, pero no es lo mismo el vendedor de frutas que una empresa como por ejemplo el Airbnb, o la compra por internet. El tráfico de ilegalidades, ¿no? Que a veces que está dominando. Es un factor económico dominante. Yo creo que tenemos que revisar muchos esquemas para adaptarlo. A veces pienso, por ejemplo, cada vez que veo que incineran no sé qué cantidad de drogas, digo, bueno, pero ¿y por qué no la lanzaron al mercado y bajaron los precios? Pues, porque al fin y al cabo, y eso lo decía el profesor Juan Bosch, es un poder muy grande, y eso en aquellos tiempos. Ahora realmente es un poder que a veces uno duda de que tenga más poder que el propio Estado. Y eso es un elemento muy pernicioso para la sociedad. Con frecuencias los revolucionarios de hace unos 10 o 15 años decían que las grandes corporaciones se han constituido en un peligro porque son más poderosas que el Estado. Yo diría que el peligro está siendo el tráfico de ilegalidades que realmente degrada la vida y la formación y la sana posibilidad de vivir satisfactoriamente de parte de los dominicanos. Aparentemente la reforma tributaria va a incluir o quizá va a despertar el interés de sectores productivos de que vaya acompañada de una reforma laboral y de una reforma de la seguridad social. Todo por el vínculo que existe entre los costos de producción o de los costos de las empresas, no solo el pago de tributos, sino también la carga que implica tener pago de seguridad social, pago de derechos laborales. ¿Usted cree que ciertamente habrá que hacer una especie de reforma conjunta ahí o solamente la parte tributaria? La verdad que sí, por eso es tan complejo el proceso de reforma que hay que llevar a cabo y por eso insisto en que no debemos ni politizarlo ni resistirlo, pero tampoco desbocarlo, en el sentido de que todos esos elementos tienen, ya hemos visto, lo eléctrico tiene repercusión en lo fiscal en el endeudamiento, el tráfico de ilegalidades. Es un proceso global que ojalá el presidente Abinader logre el consenso nacional necesario porque tiene que abarcar la seguridad social. Sobre todo con ese tema de la informalidad, más de la mitad de los agentes económicos son informales, incluso en consecuencia no tributan, pero tampoco están en la seguridad social y en consecuencia son demandantes de servicios al Estado y eso es más gasto del Estado. Por eso hay que abordar tanto el ingreso como los ingresos como el gasto. Y definitivamente tiene que ser un proceso comprensivo para que pueda lograr los frutos esperados y aprovechemos este momento político que estamos viviendo, de que bueno, hay un segundo periodo de un mandatario que ha mostrado disposición de cambiar. No bloqueemos esa posibilidad ni la obstaculicemos, porque si no, no las van a imponer a las malas y a un costo social, político y económico que puede perjudicar el ordenamiento social dominicano. ¿Tú te imaginas que, por ejemplo, con el tema del endeudamiento, si sigue esta presión y viene un día un agente
un inversor y dice, no, yo no le voy a prestar más a República Dominicana porque ya tiene un endeudamiento muy alto, ya consume tal porcentaje de las recaudaciones en el pago de la deuda y tiene que hacer otra cosa, ya yo no le voy a prestar más. Si uno dice que no, todos dicen que no. Y entonces pasan a ser de inversionistas a acreedores. Págame. Entonces, hay crisis. Por eso debemos abordar este proceso con mucha seriedad, serenidad y prudencia. Guillermo, y hablamos de impuestos, hablamos sobre todo en una reforma fiscal de cómo mejorar la recaudación impositiva, pero la gente, y lo estoy viendo a grandes rasgos en el chat de nuestro canal de YouTube, la gente se pregunta, ¿y los ingresos para la familia, para la población, para los trabajadores, cuándo se discute también, ¿no? Porque no solamente se trata de ponernos más impuestos o pagar más impuestos, ITEVIS, por ejemplo, sino la gente lo que necesita es mejores salarios que siguen siendo muy bajos. En general, hay dos estímulos para hacer menos resistente una reforma fiscal y más efectiva las recaudaciones. Primero, simplificar el proceso. Y segundo, la calidad del gasto. Entre la calidad del gasto incluye el tema salarial, pero está también el tema de los servicios de salud, de educación, de transporte. Si el contribuyente ve que lo que está pagando está siendo reciprocado en términos de mejores servicios, entonces paga con más gusto. Digo, nunca va a ser bueno pagar. La palabra lo dice, impuesto, te lo voy a imponer. Sí. Recuerdo que Vidó Medina en la reforma fiscal del año 96, que los reformistas la boicoteamos, porque nunca consideramos bueno esconder la reforma fiscal dentro del presupuesto, porque entonces no se discute bien, se discute bajo presión, que ya está terminando el año. Se ve como colada. Es así, es subversiva. Sí. Una reforma fiscal. No, la reforma fiscal tiene que ser transparente e incluso persuadiendo a la población, mira, tenemos que hacer esta reforma porque tenemos estos problemas y tenemos que resolverlo y tenemos que abordarlo comprehensivamente. Pero insisto en que la calidad del gasto es el instrumento fundamental para la aceptación voluntaria de la población por parte de las imposiciones que pudieran devenir, porque también a veces no necesariamente las reformas fiscales para aumentar impuestos. En eso yo creo que los propios funcionarios a veces tienen... Son los que nos dan miedo, finalmente. Y al no ser transparente, como que crea susceptibilidades, temores y también su pronunciamiento. Ya te repito, en el 92 nosotros hicimos una reforma fiscal y no hubo un tiro ni un muerto, incluso con un gobierno cuestionado, porque ustedes, no sé si pero tú recuerdas que Juan Bosch cuestionó la legalidad de las elecciones del 90 y con un gobierno cuestionado hicimos la reforma fiscal más trascendental que se ha hecho en el país y no hubo un tiro ni un muerto. Pero bien, a propósito de gastos, sí, ya para finalizar, Guillermo, que revisando las estadísticas veía que de 2019 al 2023, no 24, 23, las recaudaciones del gobierno del 2023 son 40% mayores que las recaudaciones del gobierno en el 2019. Sin embargo, los gastos del gobierno en el 2023 son 46% mayores que los gastos de 2019. Es decir, que nuestros gastos han aumentado en una proporción absoluta y relativa mayor que el ingreso, y así nunca va a haber una reducción del déficit. Y si tú le agregas la calidad del gasto, porque, bueno, tú puedes tener más gastos, pero si de ese gasto total tú tienes que una proporción muy alta va al pago de la deuda, muy alta a subsidios, sí, como el sector eléctrico, por pérdida, por ineficiencia. Bueno, el gasto, las cargas fijas del Estado, entiéndase, gasto corriente, intereses de la deuda, no son inferiores, son superiores a las recaudaciones. Entonces, estamos en una fiscalidad en que para la mínima inversión y para incluso pagar la amortización de la deuda, tenemos que seguirnos endeudando, porque hasta ahora se ha hecho un culto
la financiación del Estado a través de los papeles, los certificados, los bonos, sí. tanto internacionales como domésticos, y prácticamente eso ha centrado la atención y en cierta forma, en lugar de vanagloriarnos de que renegociamos bien la deuda, De que tenemos quizás lo buena que debían imagen. preguntar es ¿por qué no hay deuda? ¿Por qué no hay déficit mejor? Y entonces tenemos que dejar ese dinero en manos de la economía para que puedan invertirse y producirse más y satisfacer necesidades de la gente. A un alto costo. Claro. A un alto costo. Muchas gracias a Guillermo Caram, exgobernador, economista, exgobernador del Banco Central, por haber estado con nosotros y habernos arrojado tanta luz sobre estos temas tan complejos. Nosotros nos vamos ahora con Ana Paula González, que ya tiene el segundo boletín informativo de este